¿Qué pasaría si las mismas instituciones o las políticas públicas que intentan salvar a las comunidades marginadas son, en la práctica, las que las mantienen paralizadas? Ujú. Es una paradoja bastante incómoda, porque históricamente, digamos, la ciencia y la academia han operado casi como un entomólogo con un microscopio, o sea, observando a las comunidades desde una distancia superclínica, tomando notas sobre su pobreza para luego regresar a la comodidad del laboratorio. Claro, a redactar un diagnóstico desde el escritorio. Exacto. Es un modelo ordenado, aséptico, y sobre todo es un modelo donde el poder nunca cambia de manos. Y es un modelo que preserva intacta una simetría muy profunda, porque hay un sujeto que posee el monopolio del saber y un objeto pasivo que simplemente es estudiado, categorizado y, con suerte, intervenido. Sí, intervenido desde afuera. Totalmente. Pero hoy nos vamos a sumergir en un punto de quiebre histórico que decidió hacer algo radical. Tomar ese microscopio, romper el cristal de separación y entregarle las lentes directamente a las personas que estaban siendo observadas. Wow. Y de ese terremoto metodológico es de lo que trata nuestra misión de hoy. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a explorar una montaña de documentos académicos, manuales comunitarios y sílabos universitarios. Tenemos material desde la Universidad de Buenos Aires hasta la Universidad de Puerto Rico y el Instituto de Montaña. Una literatura riquísima. Así es, y el tema central es descubrir cómo la educación y la investigación científica dejaron de ser herramientas exclusivas de las élites académicas para convertirse en verdaderas armas de transformación social en América Latina. Bueno, vamos a desempacar esto porque quiero dejar clarísimo que no vamos a hablar de ciencia aburrida en laboratorios. No para nada. Hablamos de procesos vivos en las calles, en los barrios. Y para enmarcar esta discusión, el objetivo de hoy es entender la intersección entre dos conceptos clave. La investigación-acción participativa, la famosa IAP, y la educación popular. Porque estos documentos proponen un cambio radical, que es dejar de ver a las personas como objetos de estudio para verlas como sujetos creadores de conocimiento. O sea, un giro de 180 grados. Pero para entender por qué fue necesario inventar una forma nueva de investigar, primero tenemos que comprender qué estaba fallando con el sistema educativo y científico tradicional, ¿no? Claro. Y ahí tenemos que hablar de las figuras centrales que mencionan las fuentes, como el brasileño Paulo Freire y el sociólogo colombiano Orlando Falsborda. Nombres gigantes en este campo. Gigantes, sí. Freire, por ejemplo, hace una crítica durísima a lo que él llama la educación bancaria. ¿Educación bancaria? Como si la mente fuera una cuenta de ahorros o algo así. Exactamente esa es la metáfora. Es la idea de que el educador simplemente deposita conocimiento en la mente pasiva del alumno. Y el objetivo de esto, en el fondo, es domesticarlo y adaptarlo al status quo. Freire contrapone esto con la educación liberadora o educación popular. Ya, y supongo que Falsborda lleva esto a la investigación de campo. Exacto. Falsborda genera una ruptura epistemológica tremenda. Él usa la IAP para romper con el positivismo tradicional, porque el positivismo dice que la ciencia debe ser neutral, ¿verdad? Claro, el científico no se involucra. Pues Falsborda dice que la ciencia no es neutral. Argumenta que investigar sobre la gente reproduce relaciones de dependencia. En cambio, investigar con la gente es lo que genera emancipación. A ver, para aterrizar esto con una analogía. Es como si la investigación tradicional fuera un documental de vida silvestre. O sea, el científico está escondido detrás de un arbusto, observa, toma sus notas y luego se va a su casa y se gana un premio por el documental. Tal cual, sin alterar el ecosistema. Pero la IAP sería como, no sé, darle las cámaras y los micrófonos a la propia comunidad para que ellos mismos dirijan, editen y cuenten su propia película. Es una excelente manera de verlo. Le devuelves el control de la narrativa a los protagonistas. Pero, a ver, me pongo en el papel de abogado del diablo aquí. Según las fuentes, ¿acaso la ciencia tradicional no dice que al involucrarse emocionalmente se pierde el rigor científico y la objetividad? O sea, si un científico se hace amigo de la comunidad, sus datos siguen siendo válidos. Lo fascinante aquí es cómo la IAP responde a esa crítica. No es que pierda el rigor, sino que cambia el criterio de validez a través de algo llamado reciprocidad simétrica y la validación comunitaria. Reciprocidad simétrica. Suena complejo. Suena técnico, pero básicamente significa
que el conocimiento académico y el conocimiento popular dialogan al mismo nivel, y un conocimiento se considera válido si, y solo si, sirve para resolver un problema real de la comunidad. O sea, si funciona en la práctica. Exacto. Es la unión entre la teoría y la práctica, lo que llaman praxis. Si tu teoría está muy bien redactada, pero no cambia la realidad material de la gente, entonces metodológicamente está incompleta. ¡Wow! Es un estándar incluso más exigente que publicar un artículo académico. Esto nos lleva a redefinir qué significa realmente ser vulnerable. Y para eso tenemos unos apuntes interesantísimos de un curso, el INAS 4000, de la Universidad de Puerto Rico. Porque siempre pensamos en la vulnerabilidad como falta de dinero. Sí, la pobreza material. Pero las fuentes nos muestran que la pobreza y la marginación van mucho más allá de eso. Hay un concepto clave de la investigadora María Teresa Sirvent, que es la pobreza de participación. Pobreza política le dicen también, ¿no? Exacto, pobreza política. Es cuando a un grupo se le bloquean sistemáticamente las oportunidades de influir en las decisiones que afectan su vida. Y esto se conecta con lo que desglosa Gustavo Wilches Chow en los textos. Él habla de múltiples caras de la vulnerabilidad. No solo existe la física o la económica. Él menciona la vulnerabilidad institucional, que es chocar contra una burocracia rígida que te agota. Y una todavía más peligrosa, la vulnerabilidad ideológica. Uy, esa es clave. Es el fatalismo. Es cuando la comunidad interioriza el discurso de que las cosas son así y no pueden cambiar. El típico, siempre hemos sido pobres, o los políticos siempre van a robar. Y fíjate, aquí es donde se pone realmente interesante, porque los textos hablan de la cultura popular como un verdadero campo de batalla. A veces, los mismos sistemas que dicen querer ayudar a las comunidades terminan aplicando mecanismos de poder que ahogan la participación real. El famoso clientelismo. Exacto. O, por ejemplo, hacen una asamblea. La gente va, pero solo les dejan votar por 3 opciones prefabricadas por unos ingenieros externos. Y luego el alcalde sale diciendo, esto fue un triunfo de la participación ciudadana. Sí, cuando en realidad fue una participación puramente consultiva. Frente a eso, la educación popular tiene un antídoto metodológico que es politizar los asuntos. A ver, pausa ahí. Porque la palabra politizar hoy en día, para quien nos escucha, puede sonar a partidismo, a adoctrinamiento político. Claro, y es crucial aclarar que, según las fuentes, politizar no significa partidismo, en absoluto. Con total neutralidad, lo definen como el acto de conectar el sufrimiento individual con una conversación estructural más amplia. ¿Me das un ejemplo de eso? Por supuesto. Imagina que en un barrio dicen no tengo agua y sienten que es porque tienen mala suerte o porque no trabajan lo suficiente. Politizar ese asunto es ayudarles a ver que no tener agua es producto de políticas públicas, de desigualdad, de una historia de exclusión. Ya entiendo. Es pasar de la culpa personal a entender el diseño del sistema. Exactamente. Se transforma la vergüenza en indignación constructiva. Pero a ver, si el problema es estructural y además es psicológico, o sea, por esta vulnerabilidad ideológica, la solución no puede ser un simple manual de instrucciones que viene de afuera. Se requiere un método vivo. ¿Cómo se ve este método en la vida real? Ahí es donde entramos a la sala de máquinas de la IAP, como me gusta llamarlo. Y todo empieza con la dimensión ética, un concepto que desarrolla muy bien la psicóloga venezolana Maritza Montero. Y cuando dices ética, no estamos hablando de firmar un formulario de consentimiento, ¿verdad? Para nada. La ética en la IAP es una praxis reflexiva constante. El investigador tiene que preguntarse todo el tiempo a quién pertenece esta información y, más importante aún, ¿estamos imponiendo nuestra propia agenda académica sobre las necesidades de la comunidad? Uf, qué pregunta tan dura para un investigador tradicional. Y bueno, la metodología que explican los textos tiene 4 momentos en la educación popular. Sí, son 4 pasos fundamentales. Está el punto de partida, que me imagino que es convivir y escuchar. Luego viene la acción-experiencia, que es cuando vuelcan sus vivencias. A veces de forma muy caótica. Claro. De ahí pasan al análisis-reflexión y finalmente a la praxis propuesta. Y en todo esto usan técnicas participativas, medios artísticos, para crear espacios seguros de sanación y diálogo. Y fíjate cómo cambia el rol del investigador externo aquí. Ya no es el sabelotodo que trae la solución. Se convierte en un intelectual orgánico. Intelectual orgánico, me gusta ese término. Su trabajo es fomentar un diálogo de saberes,
Busca una participación colegiada, donde todos son socios de verdad. Y evita a toda costa esa participación consultiva que mencionabas antes, donde solo se pide opinión, pero el experto decide. Es como si el facilitador de la IAP fuera, digamos, una partera intelectual. Ah, qué buena metáfora. Sí, o sea, el facilitador no es el padre de la idea, no la engendra él. Simplemente asiste, da las herramientas y la contención para que la propia comunidad dé a luz un conocimiento que en el fondo ya llevaba dentro. Es una analogía brillantísima y súper precisa. Pero como decía Falsborda, la teoría no debe estar en los escritorios, sino en la calle. Para demostrar que todo este marco teórico funciona, tenemos que mirar las pruebas en el terreno. Y vaya que tenemos pruebas. Hay un caso de estudio espectacular de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Sí, en los barrios de Mataderos y Lugano. Exacto, en la famosa Villa 15. Y la historia es sobre cómo lograron construir la escuela media número 2. Es un ejemplo perfecto de todo lo que estamos hablando. Y el proceso empírico de este caso es fascinante. Porque al principio, los vecinos y los líderes barriales se acercaron a la universidad desde una posición de vulnerabilidad ideológica. Le pedían a la universidad que les diera líneas sobre qué hacer con el problema de educación de sus jóvenes. O sea, ¿querían que los académicos llegaran con la varita mágica? Exacto, pero el equipo de la UBA hizo algo diferente. Les propuso a los vecinos convertirse ellos mismos en investigadores. Imagínate, vecinos que tal vez no terminaron la secundaria aprendiendo metodología cualitativa, porque los textos detallan que aprendieron a hacer entrevistas formales. Y no solo eso, aprendieron a usar el método comparativo constante. Expliquemos brevemente qué es eso, para no sonar tan técnicos. Claro, básicamente es cruzar datos. Tienes decenas de entrevistas y aprendes a codificar los datos. Empiezas a leer entre líneas lo que decían otros vecinos, los docentes y los propios jóvenes marginados del barrio. Y claro, la información que obtiene una vecina entrevistando a un joven del barrio es infinitamente más rica y real que la que obtendría un sociólogo externo con una grabadora. Totalmente. Se rompe la barrera de la desconfianza. Y hay una cita en el texto que es, de verdad, memorable. Es de un vecino, un inmigrante boliviano que participó como investigador en este proyecto. Y él dijo, literalmente, abro comillas, yo era un cuerpo sin voz y me dieron la oportunidad de decir lo que yo siento. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Es que te pone la piel de gallina. Entonces, ¿qué significa todo esto? El éxito en este caso no fue solo lograr construir la escuela, ¿verdad? No, el edificio es solo el resultado material. El verdadero éxito, según el documento, es que los vecinos desmitificaron la ciencia. Se dieron cuenta de que investigar es un derecho humano. No es un lujo académico, es una herramienta para defenderse. Sí, y si conectamos esto con el panorama general, el mayor logro del proyecto fue transformar lo que era una simple queja en una demanda social estructurada. Pasar del lamento a la exigencia, con evidencia. Exactamente. El Estado ya no podía ignorarlos porque tenían datos empíricos recogidos por ellos mismos. El empoderamiento fue real porque cambió la subjetividad colectiva de toda la comunidad. Su identidad cambió. Es un viaje analítico increíble el que hemos hecho hoy. Hemos visto cómo apilar datos y hacer gráficos bonitos no cambia el mundo. Pero involucrar a las personas en la construcción de su propio conocimiento, vaya que sí lo hace. Sin duda. Y esto aplica no solo a comunidades rurales o barrios urbanos marginados. Esto aplica a cualquier grupo, organización o equipo de trabajo que esté buscando un cambio real. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, me gustaría tomar la palabra para el cierre con una reflexión sobre eso, porque las fuentes señalan que el verdadero empoderamiento transforma el sentido del nosotros. Pero eso nos deja una reflexión final que puede ser muy incómoda. Si aplicamos la investigación-acción participativa en nuestras propias organizaciones o comunidades, ¿estamos diciendo que queremos empoderar a otros? Claro, ese es el discurso oficial siempre. Pero, ¿estamos genuinamente dispuestos a ceder nuestro propio poder? ¿Estamos listos para abandonar nuestras certezas de expertos y aceptar que la solución real que surja de la gente podría ser completamente distinta a la que nosotros habíamos planeado desde un inicio? Tremenda pregunta, porque te desarma cualquier falso intento de liderazgo participativo. Y bueno, vamos a dejar que esa pregunta resuene. Muchas gracias por el tiempo invertido hoy en acompañarnos a desempacar todo esto. Fin de nuestro análisis a fondo por hoy. Hasta la próxima.